En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la aceleración. La aceleración es también toda propiedad del movimiento de un cuerpo cuando tiene una velocidad inicial y ha transcurrido hacia una velocidad final en un lapso de tiempo realizado. Hasta ahorita nosotros hemos visto que un objeto en el movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad media. Esto quiere decir que si nosotros graficamos el desplazamiento contra la distancia, la distancia contra el tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta de que en ciertos lapsos de tiempo va a recorrer distancias distintas. ¿Sí? Por manejarlo de esa manera. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la velocidad en este tiempo transcurrido del objeto que nosotros tenemos de interés, entonces lo que hacemos es calcular una velocidad media o una rapidez media. Esta rapidez media nos dice que, o mejor dicho, no nos va a decir cuánto ha sido el incremento de velocidades, por ejemplo, en este tramo. Recuerden ustedes que la rapidez se define como la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Y como podemos ver aquí, nosotros tenemos un mayor desplazamiento en poco tiempo. Y aquí probablemente no hubo un corrimiento, un desplazamiento, ¿sí? Pero sí transcurrió tiempo. Y entonces aquí tenemos un desplazamiento menor en mayor tiempo en referencia al primero. Entonces, aquí, para nosotros facilitarnos el trabajo, hacemos un promedio de todo el trayecto recorrido entre el tiempo establecido. A eso nosotros le podemos llamar rapidez si es que consideramos cada uno de los trayectos recorridos, o velocidad si es que nosotros consideramos el desplazamiento en un determinado tiempo. Recuerden que estos dos conceptos, rapidez y velocidad, no son iguales. Rapidez es una magnitud escalar, mientras que velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, en cuestión de aceleración, ¿sí? Nosotros no podemos hacer un promedio de la velocidad inicial, la velocidad final o las velocidades intermitentes que pudiera tener el objeto cuando éstas ya no son despreciables. Por ejemplo, aquí en este caso, nosotros podemos considerar que esta área, en comparación a toda esta área generada, puede ser despreciable. Y entonces, por eso podemos tener nosotros una velocidad media, una velocidad promedio. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el objeto ha tenido una trayectoria de este tipo, ¿sí? Nosotros esta cantidad de área ya no la podemos despreciar. Entonces, es ahí donde surge el concepto de aceleración. La aceleración, ¿sí?, de un objeto se considera como la característica de una velocidad inicial del objeto, ¿sí?, contra
una velocidad final. ¿Sí? Con la característica de que de una velocidad inicial a una velocidad final, esta sucede en un transcurso de tiempo. ¿Sí? Entonces se dice que de una velocidad inicial, el objeto ha incrementado su velocidad, ha acelerado para disminuir probablemente el tiempo que le tome recorrer una distancia específica. Entonces, en este caso, nosotros ya no podemos despreciar la velocidad inicial, la velocidad final, si es que ésta tiene un incremento, si es que ésta llega a tener este comportamiento, en donde los trayectos ya no son despreciables, sino que ahora tienen una mayor consideración. Entonces aquí lo que hacemos, ¿sí? Que de manera inicial, nosotros podemos calcular la aceleración de la siguiente manera. Si conocemos la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo transcurrido, entonces podemos calcular la aceleración. Bueno, este fenómeno puede suceder como por ejemplo cuando vamos en carretera a una velocidad constante y entonces los mismos señalamientos de velocidad, de rapidez, que nos indican que podemos ir a una mayor velocidad de la que originalmente teníamos. Entonces, para alcanzar la velocidad inicial del trayecto en el cual transitábamos y alcanzar la velocidad final del siguiente trayecto que al que nosotros vamos a transitar, entonces en un trayecto de tiempo aumentamos la velocidad. Entonces ahí es donde decimos que aceleramos el vehículo para poder llegar a la velocidad final. Al igual que la velocidad, ¿sí?, la aceleración también es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Y toma especial importancia cuando esta aceleración se encuentra en un movimiento, por ejemplo, circular, que más adelante vamos a ver. Muy bien. Si nosotros conocemos lo que es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, en su forma más sencilla podemos conocer la aceleración. Si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, la velocidad final a la cual el objeto se está desplazando, pero conocemos la aceleración y conocemos la velocidad inicial, entonces podemos utilizar esta fórmula. Si es que queremos conocer la velocidad final a la cual el objeto está acelerando a partir de una velocidad inicial. Si nosotros queremos conocer el promedio de la velocidad, conociendo la velocidad inicial y la velocidad final, podemos sumarlas y dividirlas entre 2. Esta fórmula no nada más está orientada a estas dos velocidades. Podemos utilizar 1, 2, 3 velocidades intermedias entre estas dos velocidades y sumar el número de velocidades y dividirlas entre el número de velocidades presentes que nosotros hayamos podido
calcular. Si se requiere conocer la distancia recorrida por la velocidad media, ¿sí? Entonces, utilizamos la siguiente fórmula, en donde yo tengo la velocidad final más la velocidad inicial promediadas y las multiplico por el tiempo en el cual yo hice el trayecto. A final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros también es saber cuál es la distancia que recorrió el objeto bajo estas condiciones de velocidad. Si se quiere conocer la distancia y se conoce la velocidad inicial, pero a su vez también se conoce la aceleración, pero no se conoce la velocidad final, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta fórmula. Igual, esto es para conocer la distancia recorrida. Por el contrario, si nosotros conocemos la velocidad final, el tiempo transcurrido, pero no conocemos cuál es la velocidad inicial y sí conocemos la aceleración, entonces podemos utilizar esta fórmula. Esta es si no conocemos la velocidad inicial. Y esta es cuando no conocemos la velocidad final. Muy bien. Finalmente, si conocemos la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración y queremos conocer la distancia que nosotros recorreríamos, ¿sí? Pero no sabemos cuál es el tiempo que transcurrió, entonces podemos utilizar la siguiente fórmula. En donde, bueno, pues despejando, ¿sí? Ahí nosotros podemos conocer cuál es la distancia recorrida y conocemos la velocidad inicial, la velocidad final y además conocemos la aceleración. Este conjunto de fórmulas se utilizan mucho en ejemplos, en ejercicios como caída libre, lanzamiento de proyectiles, que más adelante vamos a estar resolviendo.